Baisa papeime ñemonguetata en Abril Paraguay TV Upibe peinar guajema pendero gapuipe yepihuay sante Recuaucao PM Embaepa tembiapo Yeroguataba Tapure Jaco Árabe Ñeta Gina sector educativo, literario, rejeguareje, Yecuaucabo Gina Baisa Pajeta Tabisa profesional Yaguarecoba Bello Yebapo Gina Cuaco sector rejeguareje Oña Dendive María Gloria Pereira ex viceministra de Educación Escolar Básica, guionista, traductora, escritora, cuña caraíca tupuri añete, ñañeta co árabe gendivejina, ten donde reite hoy aranducares iguares. Ten libro, Guaucaba, como iba a disposición, comprensión lectora en el Paraguay, Guacuapañuay, Tuisabeba Yaguarecoba Gina Paraguay retame ja oyejecawa ve jinica tomaisa jesacabe opa marandu ñemasta en seba manmate mimboepe instituciones educativas jare María Gloria Pereira maitein debe ja abeterei coanga y catutra jiñemo que taco tembiapo Maitei Fátima Chaguyen debe co aime jaguere co coanga nendive ñemo que tajama comprensión lectora en el Paraguay deje. Bueno, ya en el Perú, Cuacotera, María Gloria, Tenón de Naitebo, Imba, Eserupi, Cuacuaranducareje, Bapombo, Araja, va el objetivo final, va a poner un agencia de Pacuaranducar Upibe. 2023, julio, empecé a hacer Ministerio de Educación, hoy cuaji, ahí me hallé Pepe se inungueran de Ronoje Curipeñero. Opea ministro de Educación, Orebe Cancha Libre, Catojonguesaron Bapo, Roweno GUP programa, UP política pública. Ya ni éramos pero yo coimita, ni eru, oye hemos venido de 2023. 2023 pe, me peba pe hoy pemos venido y va puiva de cueja peñe purua que Bapo ese apenas cuando hemos prendado como institución educativa jare. UP7. Upemano, aputamano, hace Ministerio de Educación, sereno es que es agua, ni mongueta, boejara, boejararandi, y cato agua, mujer san cabeza, y va a pañero, va a página pe apañuda, yo voy a mitad güera, mitad usu, mitad cuña, va a ser upija, cora pe, esa camba y sobre pamoñea. O moñe es que es a pega tu jatecu, no putaña came, de catuño es que naisa soño ni es agua. Opa se conferencia fuera, opa la se ñomonguetas en día fuera, acá todo yo para entonces ven va y catuye ya porque catu hanguaisa voy a jarajaisa voy a comer instrumento, herramienta, tembi puru, ore putimo vea rombo es agua. A pesa, ambuatu ha mi va es acuerda yerureva se ha pero árabe allá pota peteña aranduca y catu voy putimo voy a jaracuera Upevisa de Aranduca, herramientas de apoyo para el docente, para la implementación del programa NIERU. Como NIERU es una política pública, cualquier ciudadano puede elaborar materiales para el apoyo de eso. Entonces, consideré que era propicia la ocasión y estoy ofreciendo esta herramienta para mis colegas docentes, porque contrariamente a lo que habitualmente se cree, hay docentes que están con muy buena intención de hacer las cosas, pero no saben cómo. Les faltan las herramientas, tienen las manos atadas. En la formación que recibieron no tuvieron las herramientas suficientes como para que les habilite a ser más creativos. Entonces esta herramienta lo que hace es ofrecer un panorama de posibilidades de qué hacer con los más pequeños y con los más grandes, cuáles son las estrategias que resultan, porque Fátima hay un secreto muy importante, que si nosotros queremos ganar lectores como docentes tenemos que ser lectores. El docente que no lee no va a poder transmitir toda esa fuerza y esa vitalidad que necesita el estudiante para tomar el impulso de ser lector. Entonces el maestro tiene que empezar y en el material nosotros damos el ejemplo de qué es lo que puede hacer el maestro, pero leyendo él también. Entonces él se pone al frente, modela, él también está comprendiendo, él también va creciendo con sus estudiantes. Por supuesto que el mejor docente es el que más ha leído, entonces ojalá pudiéramos lograr eso. El segundo gran secreto,
El primero es que el maestro tiene que ser lector para que eso pueda aprender y alguien puede ser lector a cualquier edad de su vida. Diga tu maíz, ya se tu llama, se muy mima, diga tu maíz, no, a cualquier edad. Va, ese que tú llegues por un hábito. Upea hina se hace saucabe y se inungueran voy a dejar para anducar upide. Pero el segundo secreto te quiero contar. El segundo secreto es que ganar lectores significa no obligarles porque tienen que rendir, obligarles porque es proceso de clase, sino ganarles que haya amor por la lectura, que gocen leyendo. El gozo por la lectura es el camino para ganar lectores entusiastas. Si un maestro logra que sus alumnos se enamoren de la lectura, ya ganó todo, porque ahí o joreitas o poner matemáticas, ciencias sociales, erea, que sacan baitetas, iñaputu un pesa o ya ahorita, oye peata, y catuta iñananduve, aracoen. A Pepe veía esa cuaja, ya por un agua, ya moñea veía aranduca o algún cuento, ya te gustaba tiene que ser un texto que nos guste, que nos atrae, y que como esa idea de hija yepa ñande veña de atrapada y en el sentido de que nos gusta sí. la lectura, por sobre todo para comprender también a opear a pecueringos allá y que tú mo tamba de uperire. No se recomienda tratar de ganar lectores con niños pequeños haciéndoles leer textos largos. Tienen que ser cuentos cortos, tienen que ser relatos breves para iniciar, para atraer, para encantar y luego avanzar. Y yo no digo en tercer ciclo, educación media, pueden leer novelas completas. Y ojalá en segundo ciclo ya lo consigan, pero al principio es textos breves, textos cortos, del interés de ellos. ¿Cómo uno puede saber qué le interesa leer al niño o la niña? Tiene que ofrecerles variedad de posibilidades. Traer un texto, traer otro texto, escuchar, hablar con ellos, qué temas les interesan, si les interesan temas de actualidad o el mundo mágico, de los personajes de fantasía o ciencia ficción. Y de acuerdo con eso, ella va acomodando los textos para que se lea. Pues ahí se ve y dejar afuera. Va a poba en ajá, es mi voy fuera en el que tomo eso y cuave, lleva. De mi voy pete y va te pa gustaba chupe, a de acuerdo con Hanjua ve que tomo esa o bueno qué lectura a veña camen. Deja ahí solamente docentes añonte a pe a ve un compromiso tu chava tú vas a hacer lleva. Tú vas a hacer que tomo esa año de inculcar ya bueno qué mi tan buena acá me a ve eres pate cote veña muñe aranduca. Pesite. Ñandego di cuajina ñanenetame heteiterei mi tanguera joga pendo huerecoi aranduca y beca tu jamás chamoñe do huerecoi aranduca suficiente heta lleva. Upeari por interés con Ministerio de Educación ya po añe rupi vejina co arucuape oñe meta aranduca voy a dejar afuera pe humana habe mi tanguera pe humana. Upeisha y catu afuera hoy por abomie mapa gustacho que fueran baisa guaranduca pa gustacho que fueran ba pa echaramo vejicue ayer. Hoy meramo ureco a joga para anduca catu das estairamos yepe umía ureco ventaja de si tereis a bisacuera en donde los que tienen la posibilidad de una pequeña biblioteca en la casa o pueden acceder a textos realmente tienen una riqueza incalculable. Que puede ser de gran apoyo para el maestro, ¿verdad? Porque imagínense que en el aula a veces no tienen textos suficientes, los que tienen biblioteca en su casa tienen otra posibilidad, otra puerta abierta que hay que aprovechar al máximo. Baisa dividir, traemos ya Ocoaco, Aranduca, comprensión lectora en el Paraguay, y Catuba, sé como docente, allá se interesa, hay Purujawa, Boejaojareje, hay que tú vas a ir a ver, yepa se ve hace de mismo escuela, porque la comprensión lectora es primordial y es algo muy necesario hoy, actualmente, en las instituciones educativas. Así es. Yo creo que si hay una materia, si podemos decir así, que es de vital importancia e inevitable, es la comprensión lectora. Porque no podemos avanzar en matemáticas, ni en ciencias, ni en ninguna otra asignatura si no comprendemos lo que leemos.
El libro está organizado de modo que el colega docente pueda entender cómo funciona el Paraguay en su cultura y en sus lenguas. Entonces hay un primer capítulo que habla del Paraguay, de cuáles son las lenguas que existen en el Paraguay, las lenguas originarias que son propias. Luego hablamos de las lenguas oficiales, castellano y guaraní. Después vamos avanzando sobre la necesidad de que cualquier política pública que se instale en el Paraguay no puede descuidar la cuestión lingüística, ya sea una política educativa o de otra índole, porque tiene que basarse en la realidad de los hablantes, qué lengua hablan sus hablantes. Siguiendo un poco la línea del libro, los siguientes capítulos hablan sobre, primero explicar qué entendemos por comprensión lectora, cómo funciona la mente, cómo aprende la mente, qué hay que hacer para que entendamos de qué modo se procesa la información que se recibe. Después les ayuda a los docentes a recordar, cuando hablamos nosotros de comprensión lectora, cuando decimos que fracasamos, ¿por qué decimos que fracasamos? Porque hay unos niveles de lectura y nosotros nos quedamos en el nivel primero, que es el nivel más básico, el nivel elemental, donde recogemos información que está en el texto, que está explícita. No tienen que forzar su cabeza, su mente, ni hacer ningún esfuerzo. Encuentran los datos, quiénes son los personajes, dónde sucede la acción, qué dicen los personajes, porque ahí es solamente marcar y encontrar la respuesta, ¿verdad? Ese nivel literal es el nivel que más se utiliza en nuestras escuelas. Yo fui docente durante mucho tiempo y hablo con conocimiento de causa. Era lo que nosotros pensábamos que era lo máximo. Entonces ahí después avanzamos y decimos introducción, nudo y desenlace, identificar las partes del texto, y un poco más avanzando pensábamos que era lo máximo también ya poder reconocer los personajes, las características, etc. Bueno, entonces yo les explico a los docentes en el material de que eso es importante, pero como piso. Si nos quedamos en ese nivel, los resultados van a seguir siendo los mismos. Pésimos resultados vamos a tener. Entonces les hablo de lo que es el nivel inferencial y les doy ejemplos. Cómo es que nosotros avanzamos hacia el nivel inferencial, qué ejercicios hay que hacer con el texto para que nos adentremos, y luego el último de los niveles, el valorativo o apreciativo, que aún ahí, a ese nivel, pueden llegar los más chiquititos, de acuerdo con su edad, ¿verdad? Entonces, el apoyo importante ahí es que el maestro va a encontrar una guía para pasar del nivel superficial al nivel más profundo, paso a paso, para identificar los procesos que hay que hacer. Les pongo textos con ejemplos de los ejercicios con los 3 niveles, etc. Profesional, Hayepa, Huehuereco, tiene compromiso tu iba de llama hoy, te envía ya Peré, Ministerio de Educación y Ciencia, igual Yepe, Jubilá más, Yepa, de seguir en Bapo, el interés también, ¿verdad? El interés de investigar, de aportar, María Gloria. Orero mucho apu vos apues tenda pega tu guaisa vos apues tenda pega tu guaisa roño mugeta de nivel porque te timba eres ikatuña ñe Hayepa mo coinjame lo igual sea veis allá esa llora mo pe desafío tu sabeba neve guanacuaco aranducari el pupe comprensión lectora en el Paraguay va papela va pa andeja Hayepa yupuba vei ikatuba o mejora o matirope educación te combo Paraguay retame. Por ahí, ya niñita me voy con ahí. Ya jareica, tú. Ya jareica, tú. Se no guanape, este interés va a piñar de ya sabes su educación de cómo es pulpe ayer. Acá tú, pembo es jareica tú a oyapo vagina con anga oyapo por averamo y que tú mañana de niño bojape. Nate coteo oyapo, nate coteo moambue paitejo ni por un year. Pero ya puedo voy hina araco n pero ya puedo voy mi puedo cuarandi to ya puedo para mí mi siminte tomo pues jupete y elemento y to tomo anambo su vez hina pe enviapo ha upe peñande ya recota más resultado positivo. ¿A qué me refiero? Que el docente tiene una rutina, tiene unos materiales con los cuales trabaja en el aula, pero lastimosamente el mercado editorial habitualmente lo que hace es responder un poco a la demanda, pero no ayuda mucho para innovar, ¿verdad?
Entonces, el ministerio es el que establece las innovaciones y de acuerdo con eso también responde la demanda editorial, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el requerimiento que el ministerio pone, uno de ellos es volver a revisar nuestros procesos de comprensión lectora, para eso está Ñeru. El docente hace comprensión lectora, hay muchos docentes que hace años hacen entrevistas con los autores, hacen exposiciones de libros, etcétera. Algunos están bien encaminados, pero otros necesitan incorporar más elementos. Entonces, lo que ellos piden y lo que me pidieron en todo el país y en todos los lugares donde me fui es justamente esas herramientas para mejorar lo que están haciendo. Entonces ellos dicen, sí, nosotros estamos haciendo así. Y se sentían mal. Y les digo, yo no se sientan mal, ese es el piso. Ahora lo que hay que hacer es aumentar la apuesta y hacer otras cosas más. Con ese mismo texto que leyeron el año pasado, pueden trabajar este año. Y pueden agregarle tales y tales ejercicios, hacer tales y tales actividades. Bueno, entonces yo creo que desde la sociedad civil ahora y no como funcionaria pública, este aporte puede ser importante para que los docentes interesados, porque el interés es clave en esto, para que los docentes interesados puedan arrancar y avanzar. Y ellos mismos también pueden medir su nivel de comprensión lectora, su capacidad de leer y todo eso, porque también en el libro les doy herramientas para hacer una autoevaluación. Pea petite en Biporú, teco TV añeteva, hoy putigotaba, magma boejara, o pensan TV mi boeña de Netangua, mejina. Catu ya jalju vaina, hayamomba vaina veí, peso ñemoiramos a llevar a disposición. Y Catu vagina ñande tabaguaya accede, hayamuñeco comprensión lectora en el Paraguay. Daja instituciones educativas peañón te aveí, María Gloria. Magma tabaguao muñeceba, hoy cuaseba, porque a pejina ya éramos aveí, aranducamo coñe m, guaranija, español me aveí, jina. Hoy miramos pene interesa, miramos pejanju, pemoñe ese y catuabe. Pero hoy más a disposición con aranduca. Con aranduca y que te imprenta vejina con eno viernes. La otra semana en el miércoles jueves así ya huele cotama la aranduca. Hoy también. Nei, catunda hay cuaranducare añón te aveo apo vagina María Gloria, getate en diapor gemavei, o ya, o moguapú, o cuauca, mangmata baiguapi, ñeñéramos obras literarias, jaupa, ñeputebo, bueno, y qué va y cueva veijina, Mafalda, llegó a esa peaba a veijina, oye cuava, o parupiete instituciones educativas jare, El Principito, ya ñerure, ambuete en viapo, que jawende a veí en vapo, curi María Gloria. Se digo agüereco faceta como educadora, ambapo toda la vida con de catuya yapa, ambapo y voy como educadora. Acá tu uperire agüereco faceta como escritora. Ni dije cuando también la escritora de Gatui hoy cobebes en viapo de añonte, o como mantener allí quiere en viapo ambuelle. Pero las satisfacciones que me dio la escritura son impresionantes. Entonces, en mi faceta de creadora tengo libros de cuentos, guiones, de cómics que lancé. Pero oye, cuando en viapo me mete. Un día hoy bilingüe, pete lado castellano, amboyer, japecato y guaranime. Upeka tu se faceta de traductora, peka tu titerei más boga. Mafalda guaranime 10 tomos, la primera lengua indígena de América que tiene la traducción de Mafalda de todas las tiras. Porque antes sí, hubo traducciones en quechua, en aymara, pero solo unas cuantas tiras. Acá nosotros tradujimos los 10 tomos. Y me dio la enorme satisfacción de ir a presentar en Buenos Aires y conocer, ahí está Aquino, conocer al autor de Mafalda. Y ahí, Fátima, te quiero contar una anécdota que hasta ahora recuerdo con mucho cariño. Hicimos la presentación oficial porque el programa Sur de la Cancillería Argentina financió la traducción. Participamos en un concurso y ganamos. Entonces nos fuimos a presentar cuando los 2 tomos estuvieron listos. Él ya estaba enfermo y presentamos, él ya no pudo subirse al escenario, nos sentamos, terminamos la traducción. La sala estaba repleta.
llena la sala. Cuando él entró, la gente se paró y le ovacionó, está muy querido Quino. Y terminó la presentación y entonces viene alguien junto a mí y me dice, Quino te quiere saludar. Ah, mira. Él estaba abajo y yo estaba bajando de la presentación, que era un escenario alto, y me voy yo toda emocionada y me dice, gracias. Y yo pensé, yo soy la agradecida. Me dice gracias y me dice, ¿cómo se dice gracias en guaraní? Y aguillé, le dije, trató de repetir y me dijo, no hay algo más fácil. Y le dije, yo hay un saludo universal que tenemos en guaraní, que eso puede funcionar, le dije. Sí, me dice, y sí, maiteí, le dije. Repitió, le salió bien, entonces le dijo a la gente que le estaba rodeando ahí que Mafalda le saludaba en guaraní y dijo maiteí. Eso fue tapa de diario, del diario Clarín, ese saludo maiteí de Quino en guaraní para Mafalda. Y la emoción de conocerlo, después, unos años después, él falleció. La emoción en la cara de los paraguayos, Fátima, los paraguayos que estaban ahí se iban y me abrazaban y me agradecían haberle dado la voz guaraní a Mafalda. Así me decían. Estaban todos muy orgullosos y yo estaba tan emocionada que yo creo que cargué las pilas para varios años en esas sesiones de presentación. Con la experiencia y con la beba de Juputiva con Sí. el sector educativo de Jeguare. Yo creo que el tema de la traducción, este es el que más me ha llenado de satisfacción. El conocer a Quino, vivir la experiencia de conocer a la comunidad paraguaya, orgullosa de que Mafalda hable guaraní. Y bueno, después tuve muchas otras, pero ninguna como esta. ¿Y el Principito? El Principito del Príncipe Y, yo hice una traducción sin saber que había una traducción previa que ya se había hecho alguna vez, pero era prácticamente desconocida, por lo menos para mí, ¿verdad? Así es que hice la traducción y empecé con el desafío de hacerlo por capítulos y fue muy, muy interesante. Y tanto para Mafalda como para Príncipe Y, yo tuve que tener unas reglas que yo misma organicé para la traducción. Ah, sí. Porque traducir al guaraní, por supuesto que implica la posibilidad de tener préstamos de otras lenguas. Pero yo dije, si nosotros podemos decir cosas en guaraní, que es un guaraní nuestro, y recuperar palabras que todavía la gente entiende, pero que ya no usa, esta es la oportunidad. Porque esto va a ir a las escuelas, yo decía, a ver. Entonces en Mafalda se me presentó la primera posibilidad con el tema de que ella odia el caldo. Entonces la sopa le dicen en Argentina, y acá nosotros decimos caldo porque para nosotros sopa tiene doble significado, ¿verdad? Es sopa líquida pero también sólida. Y además el caldo está muy insertado en el guaraní, entonces uno dice caldo, piracaldo, es guaraní. Pero dije yo, ¿y por qué no dar la oportunidad a la palabra yuquesú para que resucite, para que la gente recuerde que hay una variedad de caldo que puede ser el nombre genérico de todos los caldos, ¿verdad? Y utilizamos yuquesú para, entonces, Mafalda ando halcuy yuquesú, no usé yuquesú, hacenta, hoy más nota, hoy no usé yuquesú. Ah, yuquesú y caldo. Yuquesú y caldo. Ah, sí. ¿En qué momento yo uso hasta hoy en día yuquesú? Huevo yuquesú. Sí. Cuando pones el caldo. Sí. Y ahora ya me doy cuenta de dónde provino, ¿verdad? Así es. Mira Así vos, es. Yuquesú es una variedad de caldo, pero en todas las lenguas se permite que una palabra con un significado limitado, digamos, a un contexto, pueda tener ampliación semántica, y eso es lo que hicimos. Y lo mismo con la palabra perdón, porque Mafalda pide perdón, pide disculpas a sus amiguitos, entonces yo dije, bueno, ese perdón a mí es de uso corriente, más coloquial. Pero en guaraní existe una palabra muy linda que se usa poco, pero que todavía la gente entiende, que es ñuno. Señoromina. Señoromina. Sí. Daya poseengo pecha, gurinda ese pecha señoromina. Entonces Mafalda, para pedir perdón o disculpas, usa la palabra ñuno, que la rescatamos y la recuperamos también. Y así, puntualmente. Y para Príncipe Y lo mismo, ¿verdad? O sea, fueron búsquedas de términos y todo eso. Que ese es un trabajo pendiente con la lengua guaraní, de poder ampliar su léxico
Primero, con léxico de las lenguas que son parientes de la misma familia lingüística, del paintahuitená, del abá guaraní, como dicen ellos las cosas para poder rescatarlas para nuestra lengua, que es una lengua ya mezclada con el castellano. Y por el otro lado, no negar la entrada a los préstamos, porque todas las lenguas hacen préstamos y nosotros también en guaraní funcionamos de ese modo. Cuando es préstamos, estamos hablando que ya hay puruña de castellano y guaraní como un préstamo de idioma. Así es. Traducción, oye, ya pues Juanico, ayer para María Gloria, de Iguaponata, y un año de experiencia como traductora. Estábamos de experiencia de traducción, prácticamente hay que cubrir en el año 97 Ministerio de Educación, pues hay que ver ya por traducción académica. Eran tiempos de la reforma y teníamos que traducir los programas de estudio, los materiales, y ahí empecé yo a navegar en el conocimiento de la traducción, por lo tanto tengo más de 20 años haciendo traducción. Y es una innovación constante también, porque así mismo, de Catuipo, como profesional la veis ayepa, ella, bueno, y quepe, guaraní cerrado, ñandente, y Catuba, y cuá, amangmata, baguando, no y cumbumo, ay, ayepa, oñeje como Eva era, vengo, pepe, y ahí, pureru, pibe, amangmata, baguape. Para ir por ahí, veis ayepa, cualquier término, hemos asado, vamos a ñeme, oñe sabe yo por ahí, tepo yo por utaba y que todos guay sabe pe marandú de esa seba o un jaguaje cope. Todas las lenguas tienen sus variedades. El castellano tiene una variedad coloquial, una variedad más trabajada y una variedad más literaria que usan los grandes escritores y los grandes conocedores. El guaraní también tiene una variedad coloquial mezclada con el castellano, que es una variedad de uso más cotidiano, y tiene una variedad más literaria o académica. Yo no digo que esto no hay que enseñar, pero es bueno que el niño se encuentre con la lengua más próxima, que es la cotidiana, y que vaya creciendo. Y por lo tanto proyectemos que vaya aprendiendo alguna vez ese guaraní más académico y más formal, con términos nuevos, y que se diga de ser posible todo en guaraní, pero tiene que ser un proceso. Empezar con esa lengua desde el primer grado es lo que genera el malestar que tenemos hoy. Es que no sabemos distinguir y pensamos que por usar una lengua más coloquial, más cercana y más amigable, estamos traicionando al guaraní y que las personas que lo usan son traidores de la lengua. En realidad lo que queremos es que la lengua viva, que la lengua se mantenga, y los usuarios tienen que sentirse cómodos con la lengua para que eso pase, ¿verdad? Entonces ahí yo he tenido largas y duras discusiones con otros especialistas. Y yo creo que hoy en día estamos ya más balanceados, estamos como más, tenemos más comprensión entre nosotros en ese sentido, porque también nos damos cuenta que generacionalmente el guaraní puede llegar a perderse por el rechazo hacia una lengua muy académica en la escuela, desde los inicios. Cuando es muy académico, muy cerrado, lo que le deja en contramano también a los padres y a los docentes. Así mismo. Porque hay profesionales que llegan hasta la licenciatura, pero cogetama en como ella ve. Y si no estás empapado con el trabajo es muchísimo menos. Cuando estudiáramos como éramos para traductora, pero donde ella apoya traducción en el campo por lo que se aprende, ¿verdad? Así mismo, la experiencia. La experiencia es lo que vale. Entonces ya putáramos PTI título, ya pues innovación constante a veces así lento. Bueno, va mensaje que por acá mamá estaba guape María Gloria co árabe que tu mamá ya veina hoy mira muy o va poseba ve o ya poseba de ella poa como escritora, como traductora, como guionista. Está campo abarcar y que tu mamá ya ve esa calle para esa pa ñande cuñá ya representado Paraguay de tamen ella pe Paraguay peñote que tu teta mueres a veija ponemos va a ver en día. Se nigo ese tuba su mitano sumita cuñanguera pe voy a dejar acuera pe a ver. Ñandeña sincero pe ñai mehawi ñane acá po acera moteta haisa ñandeña momba evana pe moñena pe aranduca. Yo soy muy convencida de que la lectura nos va a sacar del atraso en el que estamos.
Y doy solamente un ejemplo. El niño que lee, pero lee con todos los niveles de lectura y llega hasta el nivel crítico de la lectura, es un joven que va a ser crítico, que va a exigir sus derechos, pero también va a hacer sus obligaciones y que llegado el momento va a tomar las mejores decisiones porque está informado. Y además no nos va a suceder eso que con frecuencia nos pasa, que cualquier información que nos llegue a nosotros creemos inocentemente. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron a dudar de lo que se dice. Entonces, el que lee, el que entiende, es otra persona, es una persona crítica, es una persona entendida y ese tipo de persona nos va a sacar adelante en nuestro país. Nosotros tenemos que apostar por la lectura para el desarrollo del Paraguay. María Gloria Pereira, guionista, escritora, traductora, ex viceministra de Educación Escolar Básica. Ora Willimen debe, ora Willimero, Weiterei, y Meres Orendie, Hayañera Mojina, P. Lectura, Reguare, Tecotevilla, Guarmanduave, Ñandereta, Gobierno, Guioñe, Pununo, Guare, y Gobierno, Cray, Santiago Peña, Digo, Omuñe, Purubay, Coy, Lectura, desde el inicio, luego, Ñe, Purumas, Yepa, y Catujahuaycha, Oye, Güero, y que ve, Opate, en Viapó, cuando ya se movía, programa Ñerumba, esa Poñemo Prenda, o instituciones educativas, Área BI, o Janjuca, Hahuaycha, Magmata, Guape, Magmate, Mimbo, Epejina, pe aranduka yamuñi éramo pe varapecueri hetamba ikatuhaguerua veimba epona. Ora Willimen debe hayayu sayuta cualquier momento guaco te envía pope. Hay menos disposición. María Gloria Pereira, muchísimas gracias. Ora Willimen debe aupesante veico cares orebe de Cuapuja, en Buenos Aires, en Magmata Baiguape, Cotembiapoñe, Monguetape, Paraguay, Teverupibe. Ya yo sayuta amue ara Cotembiapo, tanga murirupibe.